atrae el desorden, hermano? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? ¿Qué lo produce? ¿Qué lo produce? Pero vente más al frente, mi hijo, si así no vas a aprender hasta atrás, si te distraes. Entonces vimos, hermano, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y entonces las tinieblas estaban moviéndose ahí. Vimos también, hermano, que la falta de luz produce ese vacío y ese desorden, porque Dios no creó la tierra desordenada y vacía, sino que eso es producto, hermano, de las tinieblas, es producto de la falta de luz. Pero solo quiero recapitular de lo que conversamos la semana pasada. Y la semana pasada vimos, hermano, que al inicio, cuando una persona se desordena, no se ven los efectos. Es decir, que poníamos como ejemplo el capítulo número 20, verso 27 del libro de Números, hermano, en el cual citábamos como ejemplo la vida de Aarón. Y entonces vimos que en el caso de Aarón, cuando él comenzó a desordenarse, empezando, hermano, en el momento cuando él y su hermana Miriam se levantan en contra de Moisés, Miriam quedó leprosa y Aarón aparentemente vimos que no le sucedió nada. Posteriormente Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. El pueblo se desenfrena, hacen un becerro de oro y vimos, hermano, que de una forma directa Aarón participa para poder darle forma con un buril a ese becerro. Y entonces cuando regresa Moisés, hermano, ponen disciplina a todo el pueblo, hermano, manda a moler ese becerro de oro, lo pulveriza y ordena que se beban esa agua, hermano. Y mire, si la gente se contamina con plomo, con pequeñas partículas, ¿cómo cree usted que se habrán contaminado después de beberse ese becerro de oro? Pero ni modo, eso, ¿verdad? Dicen, si su gusto y su gana, ni su tata ni su nana, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ellos querían. Entonces, vimos, hermano, que en el capítulo número 20, Moisés recibe por una instrucción de parte de Dios que subiera al monte y ahí en el monte, a la vista de todo el pueblo, lo despojara de sus vestiduras y les pusiera esas vestiduras a su hijo Eliezer. Y entonces, hermano, entonces me impactó porque hablamos acerca del monte Or, y el monte Or significa uno que concibe, y por esa razón decíamos que al inicio, cuando una persona comienza a desordenarse, parecería como que no sucede nada, pero a la postre, hermano, vamos a ver los efectos, vamos a ver el daño, vamos a ver el impacto, hermano, que el desorden produce en las vidas. Entonces vimos también que el avance está íntimamente ligado al orden. Libro de Números 9:20, vimos que el pueblo de Israel se detenía y partían a partir de la orden que ellos recibían. Vimos también, hermano, que uno de los enemigos del orden es la rebelión. Mire, interesante, porque uno pensaría que el enemigo del orden, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? La antítesis del orden sería el desorden, ¿verdad? Pero entonces vemos que la rebelión, hermano, es un gran enemigo del orden. Y en el capítulo 9 del libro de Deuteronomio, verso 23, dice que el Señor, cuando Él les ordenó en Cades Barnea que subieran y tomaran posesión de la tierra, fueron rebeldes a la orden del Señor. Entonces vimos también, hermano, algo interesante en segundo libro de Crónicas, capítulo 24:2, la importancia, hermano, que nosotros observamos cuando nos asociamos a personas que están en orden. Así como el desorden es contagioso, también el orden se puede contagiar. Y entonces vimos el caso del rey Joás, que al estar en esa atmósfera, en una atmósfera en la cual había orden debido al sacerdote Joiada, dice la Biblia, hermano, que todos los días que vivió ese sacerdote, Joás se mantuvo ordenado. Pero entonces, mire, vimos también, interesantemente, que a la muerte de este sacerdote llamado Joiada, interesante, inmediatamente, hermano, solo muere el sacerdote, solo muere, decíamos, el promotor del orden. Y entonces dice la Biblia que vinieron emisarios de Judá, y entonces inmediatamente, hermano, abandonaron a Dios y se fueron en pos de otros dioses. Entonces conversábamos la semana pasada
acerca de cómo, hermanos, nosotros debemos anhelar, debemos amar las cosas que Dios ama, y entre ellas Dios se agrada del orden, pero no únicamente, hermanos, ser ordenados cuando estemos dentro de una atmósfera donde hay orden, sino que ese orden lo podamos llevar, mire, no solo por fuera, sino que podamos llevarlo por dentro. Y aun cuando no estemos, hermano, bajo la supervisión de alguien que le guste el orden, nosotros podamos mantener ese estilo de vida. Ok, entonces esto es lo que vimos, hermano, la semana pasada. Y quiero que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Mire lo que dice. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Entonces, mire, aquí hay algo interesante, hermano, y es que sin orden no va a haber prosperidad. Sin orden no vamos a prosperar, hermano. Y recuerde que la prosperidad a la manera de Dios, hermano, no se puede circunscribir únicamente a las cosas materiales, porque puede ser que alguien, hermano, está viviendo en un gran desorden, no solo un desorden físico, sino un desorden, gracias hermanos Carito, un desorden en su alma, un desorden espiritual, y aparentemente puede en lo natural, hermano, puede ir avanzando, puede ir tomando una posición como que está prosperando, hermano. Pero David en el Salmo 73 dice: al ver la prosperidad de los impíos, es decir, que hay una prosperidad que viene de parte de Dios y hay una prosperidad que no viene de parte de Dios, y puede haber en medio del desorden una aparente prosperidad material. Y por eso David dice: al ver esa prosperidad, por poco resbalan mis pies. Hasta que él se dio cuenta, dice, hasta que entré en la cámara secreta del Señor, hasta que entré en el lugar santísimo y pude darme cuenta cuál es el final de ellos. Es decir, hermano, que esa aparente prosperidad, hermano, es efímera, es pasajera. Y de una, hermano, hay algo impresionante, que la Biblia dice que Dios le da al impío la capacidad de acumular riquezas, pero no le permite disfrutar de ellas. Entonces, por ejemplo, vemos el caso, hermano, de gentes que se hacen millonarios, hermano, quizás de forma ilegal, hermano, no sé, traficando estupefacientes, alguna especie de negocio ilícito. Y aunque por un momento parecería, hermano, como que prosperan, al final, hermano, se cumple lo que David declara en el Salmo 73, que dice: son colocados en un lugar resbaladizo y súbitamente son arrojados y no hay salvación para ellos. Entonces nosotros debemos buscar no la prosperidad conforme al diseño del mundo, sino que debemos buscar la prosperidad conforme al modelo de Dios. Y la prosperidad en ese modelo es que seas prosperado en todo. Pero esa prosperidad tiene que ir íntimamente ligada a la prosperidad de nuestra alma. Entonces, hermano, si no hay orden, no hay prosperidad. Por eso nosotros, mire, debemos escudriñar nuestro campamento, hermano. Nosotros, hay algo que quiero aclarar, hermano, y es que todos vamos a pasar por temporadas, vamos a pasar por procesos, vamos a experimentar desiertos, vamos a pasar por valles. ¿Por qué? Porque esos procesos son necesarios para nuestro crecimiento. Pero si nosotros, hermano, nos hemos quedado, mire, ya como nuestra morada permanente en un desierto, en un valle, nosotros deberíamos examinarnos a nosotros mismos y entonces observar: ¿no será que yo estoy en esa condición debido a que no quiero ordenar? Porque Dios desea que nosotros nos ordenemos. Por eso Dios nos ha dado en este año un tiempo maravilloso, hermano, para que podamos recuperar, pero es necesario que nosotros busquemos el orden, porque el orden atrae la prosperidad.
El orden atrae la prosperidad. Entonces, mire, si no hay orden, no hay prosperidad. Y por eso dice la Biblia, en vano es que os levantéis muy de madrugada y que comáis vuestro pan con dolor. Porque dice, porque Dios a su amado le da aún mientras duerme. Es decir, el que está agradando a Dios. Recuérdese que conversamos, hermano, que ¿quién ordena los pasos del hombre? ¿Quién? A ver, hermana Maricelita, como que me quiere contestar. ¿Quién? Dios, exactamente. Dice la Biblia que los pasos del hombre son ordenados por Dios. Y cuando esos pasos son ordenados, dice que los caminos de ese hombre le son gratos al Señor. Entonces, definitivamente, Dios desea que entremos en ese orden. Dios desea ayudarnos, hermano, pero si nosotros no anhelamos, hermano, si nosotros no queremos, entonces mire, nunca, aunque nosotros citemos, hermano, la senda del justo va como la luz de la aurora, no va a tener su cumplimiento en nuestras vidas. Ok, entonces sigamos porque tengo mucho que compartirle, hermano. Mire, quiero que veamos, por favor, leamos Génesis capítulo 6, verso 3, por favor. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Ok, entonces mire, Dios dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Entonces mire, Dios nos da un tiempo, hermano. La Biblia dice que él no es que retarde su venida, sino que el apóstol Pedro nos escribe y dice, sino que él es paciente, esperando que la gran mayoría proceda al arrepentimiento. Entonces, mire, hay algo interesante, hermano, y es que Dios nos está dando un tiempo, pero mire, ese no sabemos, hermano, cuánto tiempo puede durar. Es decir, hay casos, hermano, donde digamos, el permiso que Dios da para ordenar en algunas personas, observamos en las escrituras que fue un periodo muy breve. En otros casos vemos, hermano, como que Dios extiende la cuerda, ¿verdad? Y, por ejemplo, vemos en la iglesia de Esmirna que ahí está doña Gesa, está Jezabel. Y entonces dice la Biblia, tienes a esa mujer que se dice ser profetisa, que enseña y seduce a mis siervos, los enseña a comer cosas sacrificadas, a cometer actos de inmoralidad. Pero entonces, interesantemente, dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Es decir, yo le he dado un tiempo para que ella se ordene. Se recuerda cuando comenzamos esta serie de estudios, vimos que el Señor envía al profeta Isaías a la casa del rey Ezequías para decirle, Ezequías, pon en orden tu casa, ordena tu casa porque de cierto morirás. Y entonces vimos, hermano, que no sabemos en ese lapso cuánto tiempo habría tenido de vida, digamos, no sé si eran días, semanas o meses, pero el Señor le extiende 15 años más de vida. Pero interesantemente vimos, hermano, que aunque le extendieron los días, no ordenó su casa. Entonces Dios nos da un tiempo para arreglar el desorden. Pero mire, quiero señalar esto, hermano, que nosotros prestemos atención, que hay tiempos, hermano, oportunos, hay kairos, hay tiempos que Dios ha marcado. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese orden. Por eso la Biblia dice, si hoy escucháis la voz del Señor tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres en el desierto. Entonces muchas veces podríamos pensar, aún hay más tiempo. Y entonces Dios le dice, ahí en el capítulo 6 le dice a Noé, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces mire, mientras que nosotros, hermanos, estemos gobernados por la carne, no va a haber orden, porque la carne siempre estará tirando hacia abajo. El espíritu anhela buscar las cosas de arriba, hermano, pero mire,
¿Por qué estar esperando, hermano? Mire, que el Señor nos ayude aún en las cosas literales, hermano, a comenzar a ser más ordenados. Porque mire, si en lo que vemos no podemos ordenarnos, en lo que no se ve está más cardíaco, ¿verdad? Por ejemplo, mire, ahorita viene, no sé cuándo es la fecha, cuando termina el tiempo de los taxes, 15 de abril, algo así. ¿Sí? Ok, y mire, ¿cuál es parte de nuestra cultura, hermano? Vamos a hacer los taxes ahí el 15 a las 11:59, ahí pidiéndole a Dios que hay un buzón abierto para alcanzar a echar la de esa. Pero ¿por qué razón? Porque hay un desorden. Entonces, mire, Dios nos está dando un tiempo oportuno, nos da un tiempo para poder arreglar qué es lo que tengamos que. Yo no sé, hermano, cada quien, mire, cada quien mata las pulgas a su modo, ¿verdad? Cada quien sabe con las cosas que está batallando. Cada quien sabe en qué áreas nosotros tenemos un desorden, pero aprovechemos, hermano, aprovechemos bien el tiempo. Dejemos, mire, aprendas esta palabra de domingo, dejemos de procrastinar. De haber diga procrastinar, para que cuando llegue un día a su trabajo y lo regañe el patrón porque no entregó a tiempo, dígale, te prometo que voy a dejar de procrastinar los pedidos. Va a quedar así zumbando, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ese fue inglés o qué va a decir el patrón, verdad? Entonces Dios nos da un tiempo, hermano. Aprovechemos ese tiempo. Aprovechemos el tiempo oportuno. Mire, quiero que nosotros veamos esto, hermano. Y entendemos que el orden procede de Dios. Las instrucciones para poder entrar en ese orden son divinas. Y entonces, mire, quiero que le prestemos atención. Leamos, por favor, estos dos versículos, capítulo 8, verso 16 de Génesis y verso 18. Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Ok. ¿Cuál fue la instrucción divina? Verso 16, Dios le dice, sal del arca tú, tus hijos. Ok, esa fue la instrucción divina. ¿Cómo salieron del arca? A ver, uno por uno, porque si no hay desorden, ¿ve? ¿Cómo? Ok, pero ¿por qué desordenados? Ok. Mire, yo es que ahí pégale una estrellita, no sé qué, Tiffany, ve a pegarle una estrellita, vea. Mire, la instrucción divina es, sal del arca tú, y tiene que salir tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Entendiste? Sí, Señor. Mira, es que a veces nos pasa eso, hermano. Nos pasa, tenemos un problema, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos vaya habilitando, ayudando. Y en el verso 18 dice, salió pues Noé y con él. ¿En qué lugar salió la mujer? En el tercero. Entonces, mire, en las sumas y en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Pero en el ámbito espiritual, en las divisiones y en las restas, sí lo afecta. Por eso nosotros, hermano, debemos entender, para poder ser prósperos, debemos comprender que el orden divino debe de ser una prioridad. Mateo capítulo 11 dice, mas buscad, ahí como tú vayas viendo, ahí vele tanteando, no, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire, a veces, hermano, fíjese que a veces nosotros complicamos las cosas, porque Dios da instrucciones específicas. Dios da instrucciones, hermano. Por ejemplo, cuando el Señor le iba a dar a Josué la conquista de Jericó, las instrucciones van a caminar
Cada día van a dar una vuelta alrededor de Jericó. El séptimo día van a dar 7 vueltas. Entonces, mire, 7 más 6, ¿cuántos son? 13. Entonces, ¿qué era lo que Dios les estaba diciendo? ¿Qué significa el 13, hermana Carlita? Rebel, mire, ya se lo aprendió. Ahí péguele 2 estrellitas, hermano Tony. ¿Qué era lo que tenían que vencer? La rebelión. Por eso hay cosas, hermano, que el Señor nos presenta los planes, los estatutos, las ordenanzas, y lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es obedecerlas. Por eso Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si escuchas atentamente. Por eso, mire, no será que Noé no oyó atentamente. Quizás con el afán de salir del arca no prestó atención. Por eso dice: acontecerá que si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vamos a poder poner por obra y vamos a poder guardar sus estatutos y sus mandamientos. Y entonces, mire, cuando hayamos hecho esto, viene una serie de bendiciones, hermano, maravillosas que van a desencadenarse en nuestras vidas. Pero entonces aquí vemos, hermano, mire, cuando yo estaba estudiando esto, hermano, me di cuenta de cómo le decía yo que el desorden comienza a traer las tinieblas. Mire, Noé iba bonito, ¿sí o no? Noé halló gracia a los ojos de Dios y sabemos lo que hizo, hermano. Y entonces, pero en el capítulo 8 Dios le da una instrucción, le da un orden divino, y entonces comienza a desordenarse. Y por eso le decía yo, hermano, que nosotros debemos de ser cuidadosos. Mire, a veces nosotros creemos que los desórdenes pequeños no afectan, y la Biblia dice en el libro de Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas en flor. Entonces nosotros debemos de prestar atención a los pequeños detalles, hermano. ¿Por qué? Porque esos pequeños detalles van a desencadenar en consecuencias graves. Entonces, mire, vimos que Noé iba bonito, pero entonces aquí comenzó a desordenarse. ¿Por qué? Porque no siguió las instrucciones. Sal tú y tu mujer. Salió pues Noé y con él sus hijos. Ok, entonces mire, ahora quiero que vayamos, vamos al capítulo 9, verso 20, y leamos verso 20 y verso 21 solamente. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Ok, entonces mire, aquí ya comenzó el desorden. Y cuando comienza el desorden, hermano, mire, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Y entonces se va yendo. Le decía yo, Noé va bonito, pero entonces empieza el desorden en lo pequeño. Y entonces es como esa especie de bola de nieve que desciende de una montaña y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces mire, en el verso 20 del capítulo 9, dice la Biblia: entonces Noé, ¿qué hizo? Comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Mire, desde ahí comienzo a ver yo el primer desorden. ¿Cuál era el oficio de Noé? Mire, es que quiero que conversemos porque... Ok, pero ¿por qué dice usted que él era un oso carpintero, que no sé si vivía muy pobre? Ok, mire, lo que yo quiero que veamos, hermano, es que en el verso 20 del capítulo 9, veamos lo literal, pero vamos a trasladarlo a lo espiritual. Porque aquí está un hombre, le decía yo, le hacía la pregunta: ¿cuál era el oficio de Noé? Mire, la Biblia, si usted busca cuál era su oficio, la Biblia no especifica cuál era su oficio de Noé. Pero entonces aludimos, hermano, cuando vemos por espejo, hermano, que mire, Dios le da una instrucción y le dice: hazte
Mire, digamos que a cualquiera le pueden decir, hazte una caja para bolear zapatos, ¿verdad? Aunque quede así toda chueca, ¿verdad? Hazte una silla. No sé si alguna vez usted en sus años escolares, usted hizo algún proyecto así de hacer algún mueble o algo. ¿Qué te encargaron a ti, mijo? ¿Ah? Le decían, hazte loco, ¿verdad? No, no. Mire, a todos, yo no sé si a usted o algunas hermanas, pero en nuestros países, hermano, había cursos, ¿verdad? Que eran cursos de carpintería, algunos otros electricidad, otras hermanas corte y confección, ¿verdad? Otras que eran más sofisticadas, taquimecanografía, ¿verdad? Cocina. Pero entonces, mire, cualquiera puede hacer, digamos, si tomó ese curso de corte y confección, cualquiera le pueden decir, hazle un vestido a la Barbie, ¿verdad? Cualquiera le hace un vestido hasta un traje para el Ken, ¿verdad? Pero entonces, mire, Dios le dice a Noé, hazte una arca. Y entonces, hermano, mire, cuando yo veo esto, yo dije, Padre Santo, seguramente Noé no pudo haber sido un aficionado, porque Dios comienza a hablarle. Mire, es como, digamos que aquí tenemos unos cuantos constructores, ¿verdad? Y entonces, incluso el que ya trabaja en una profesión por mucho tiempo, tiene un lenguaje, hermano, que las personas comunes y corrientes no lo comprendemos, ¿verdad que no? Por ejemplo, ¿cómo le llaman a eso, hermano Tony, cuando están comenzando a hacer las casas, los edificios? ¿Tienen que hacer qué? El footing. Mire, cuando usted oye footing, usted piensa en el footing, ¿verdad? Dice, aleluya. Footing y sleeping, ¿verdad? El mal de Capulina, ¿verdad? Pero entonces, mire, cuando usted habla con los que trabajan en eso, tienen su lenguaje, ¿verdad? Es como los abogados, los doctores, hermano, uno no les entiende cuando a uno le dan un diagnóstico. Uno dice, bueno, dígame si me voy a morir o qué, ¿verdad? Porque no le entendí nada. Las recetas, menos las puede uno leer las recetas, ¿verdad? Pero entonces asumimos, hermano, por espejo, que seguramente la función o el oficio de Noé era un baná. ¿Qué es eso? Mire, como usted no es especialista en la Biblia, no me entendió, ¿verdad? Pero baná, ¿cómo dices, mijo? Bueno, más o menos, pero un baná según la Biblia tiene varios significados. Entre ellos es un constructor, un albañil, un edificador, pero entonces mira, era la función de este hombre era ser un constructor. Y mire, ni modo, hermano, aunque alguien dirá, pastor, pero le dieron 100 años, ¿quién no hace un arca en 100 años? Mire, yo le aseguro que si no es nuestro expertise, hermano, nosotros no podemos hacerlo. Mire, puede estar, no sé, mire, quizás alguien le dice, mire, le voy a dar una semana para que me haga un vestido, le ponen la tela, le dan la máquina y mire, y tarda toda la semana tratando de meterle el hilo a la aguja. Ahí se le va toda la semana. Entonces alguien dirá, pastor, sí, le dieron 100 años, hermano, pero entonces mire, entonces volvamos aquí a Noé. ¿Cuál es el desorden que usted ve aquí en el capítulo 9, verso 20? A ver. Ok, vamos más o menos, pero la cosa es que echemos a andar el hámster. Mire, su función era ser un baná. Pero entonces, mire, le decía yo que vamos a verlo desde lo terrenal para que podamos trasladarlo a lo espiritual. Entonces, la función de Noé era ser un edificador. Era ser un edificador. Y mire, ¿y los edificios hacia dónde se hacen? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿verdad?
Pastor, y si es el tren, sí, claro, ahí va, pero estoy hablando, hermano, que generalmente las edificaciones van hacia arriba. Y entonces, mire, alguien que había sido preparado, hermano, para ser un edificador, ahora Dios no le cambia su función, Él cambia su función. Y entonces ahora traslademos lo que está haciendo en el verso 20, trasladémoslo a lo espiritual. Alguien que fue diseñado para estar buscando las cosas de arriba. Alguien que fue diseñado, hermano, porque dice la Biblia que lo primero que hace Noé, mire, ¿sabe por qué veo que él era un constructor? Sale del arca y lo primero que hace fue edificar un altar para Dios. Edificó un altar. Pero entonces, mire, iba bien mientras que él se mantuviera desarrollando su función. Todos los años, hermano, que el rey Salomón estuvo edificando, iba próspero, iba avanzando, el pueblo iba creciendo, hermano. Solo dejó de edificar y entonces empezó a andar viendo por donde no debía de ver. Entonces le decía yo, ahora traslademos esto a lo espiritual. ¿Qué hizo Noé? A ver si logra verlo. A ver. Ok, muy bien. ¿Cómo decía aquí? Ok, exacto. Eso es lo que yo quiero que nosotros veamos, hermano. Alguien que había sido diseñado para edificar, para ir hacia arriba. Entonces llega un momento, hermano, donde él comienza a labrar. Y mire, para poder labrar la tierra, ¿en dónde tiene que estar la mirada? Hacia abajo. Esto es como lo que le sucedió a la mujer encorvada. Esa mujer estaba dentro de la iglesia, pero mire, seguramente, yo no sé si la Biblia no especifica si ella nació en esa condición. Lo único que dice es que hacía 18 años que estaba en esa condición, pero posiblemente ya tenía más de 18 años esa mujer. Pero entonces mire, ¿por qué razón alguien que no sufría de esa deformación en sus vértebras, por qué razón llega un momento cuando ella está en una condición donde se ha quedado encorvada? Seguramente debido a mantenerse continuamente mirando hacia abajo. Y entonces ahí está Noé, hermano, alguien que había sido preparado para estar edificando, para levantar altares, para estar levantando, hermano, no sé si ya terminó el arca, ahora hay que ver si hacemos un templo, hay que ver qué hacemos, pero no, entonces comenzó a volverse un hombre de la tierra, comenzó a labrar la tierra. Y entonces mire, labró la tierra y plantó una viña. Pero ahora viene el siguiente desorden. Digamos, está bien, digo, voy a trabajar. Si nosotros lo vemos simplemente en lo natural, él se dio a la tarea de sembrar. Y entonces cuando recibe la cosecha, ¿qué dice el verso 21 que hizo? Ok, detengámonos ahí. ¿Qué era lo que él debió haber hecho? Si el enfoque era, digamos, ok, yo quiero plantar una viña, quiero plantar algo. Cuando él recoge la cosecha, ¿qué tendría que haber hecho? ¿Cómo? Mire, no hablemos de diezmo, ¿verdad? Porque a algunos les da miedo eso, ¿verdad? Pero mire, les da más miedo que la ciguanaba, ¿verdad? Y mire, según el orden divino es el primer fruto debe de ser para el Señor. Entonces, mire, aquí comienza, es que todo comenzó desde el capítulo 8, hermano, empieza a perder el orden. Y entonces ahora en el capítulo 9 está ya enfocado en la tierra, pero como mire, como está viendo ya hacia abajo, se le olvidan las instrucciones divinas. Y entonces, hermano, recibe el fruto de su siembra, su cosecha. Y en vez, mire, ¿sabe qué hubiera sucedido, hermano? Adentrémonos un momento en esta historia. ¿Qué hubiera sucedido si él recoge esa cosecha? Y entonces dice, lo primero que tengo que hacer es honrar a Dios. ¿Qué hubiera sucedido? Se presenta con una ofrenda delante de Dios.
qué es lo que sucedió en el capítulo anterior, hermano? Cuando Noé levanta un altar y comienza a ofrecer un holocausto, Dios desciende, bendice a Noé, bendice a sus hijos, hermano, les da una promesa, les da el pacto de que no iba a destruir más la tierra con agua. Y entonces, mire, ¿qué hubiera sucedido si él, al recoger ese fruto, lo primero que hace, dice, el orden de los factores se altera el producto? Entonces, lo primero, tengo que honrar a Dios. Le ofrece ese sacrificio a Dios, esa primicia. Dios se hubiera agradado, desciende. Mire, ¿usted cree que teniendo ese encuentro con Dios a alguien le dan ganas de embolarse? Pero entonces, como quebranta el orden, entonces dijo, no, si esto yo lo sembré, yo lo trabajé. Y entonces lo que hizo, se bebió el vino. Y entonces, mire, el desorden va creciendo, va evolucionando. No solo se bebió el vino, sino que llega un punto donde lo siguiente dice, se embriagó. Y el tercer paso, se desnudó en medio de su tienda. Es decir, fue involucionando, hermano. Es que mire, el desorden siempre llamará a más. Por eso la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Entonces, cuando hay un desorden, hermano, eso va a traer un mayor desorden, al punto que él se pierde el decoro, pierde la conciencia, hermano. ¿Por qué? Porque se embriagó, y entonces, debido a ese exceso, él comienza a hacer, hermano, unas situaciones terribles. Se desnuda en medio de su tienda, mire, queda sin cobertura. Y entonces, ¿qué sucedió? Mire, el desorden, decíamos que es contagioso. Como él se desordenó, empezó a permitir, mientras que él estaba ordenado, ni modo, aunque sus hijitos querían ser desordenados, estaban en una atmósfera de orden. Pero en el momento que él comienza a desordenarse, entonces los que no mucho les gustaba el orden dijeron, aleluya, ya era tiempo. Y entonces comienza el desorden, hermano. Y entonces dice que Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Y entonces, miren, no quiero enfocarme tanto, hermano, en ese triste episodio. Lo que sucedió, hermano, es una iniquidad terrible, que la Biblia nos deja ver de una manera encriptada. Pero lo que yo quiero señalar, hermano, es que el desorden atrae la maldición. Mire lo que fue produciendo, hermano, al punto de que nosotros llegamos al verso 25. Y entonces, mire, desde que Noé, hermano, comienza a seguir instrucciones, nosotros encontramos, y Dios bendice, y Dios bendijo, y Dios bendijo. Pero entonces, mire, solamente comenzó a abrírsele la puerta al desorden, y el desorden atrae la maldición. Ahí aparece la maldición. Verso 25, desde el verso 24 le leo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, le dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Entonces, mire, yo quería señalarle esto, hermano, porque así como el desorden atrae la maldición, es decir, no es que inmediatamente alguien se desordene un poquito y ya le cae la maldición de Tutankamén. No es así, pero definitivamente se convierte en un receptor. Hay un receptor, hay una frecuencia abierta, hay un canal abierto para poder atraer la maldición. Pero entonces, mire, el orden ahuyenta la maldición. Leamos, por favor, el libro de Números, capítulo 23, verso 20 y 21. Mira, esta Siri anda queriendo aprender, es muy interesante. He recibido orden de bendecir. Sí, Él ha bendecido. Yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en Él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Ok,
Entonces usted recuerda, hermano, este episodio cuando Balac contrata al adivino o al vidente, hermano, Balaam, para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces usted conoce, no quiero detenerme en todo el proceso, pero quiero apuntalar, hermano, al momento cuando ya han preparado 7 altares, ya está todo listo, está él desde una cumbre de un collado, está listo para proferir esas palabras de maldición en contra del pueblo de Israel. Y entonces dice en el verso 20, mira, he recibido orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Si Él ha bendecido, yo no puedo maldecir. Es decir, como hay orden, el orden rechaza la maldición. El desorden atrae la maldición, pero el orden ahuyenta la maldición. Entonces, mire, en el verso 21 dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Por eso, mire, el pueblo de Israel, hermano, tenían que aprender aún en el campamento a ser sumamente ordenados. Mire, generalmente, hermano, en los países nuestros, hermano, cuando hace un rato que estaba viendo esto, comencé a buscar imágenes, hermano, de cómo en los países en vías de desarrollo, hermano, en los países más pobres, la gente, hermano, tienen los desperdicios, hermano, los basureros, los tiran en los ríos. Hay gente, hermano, que vive al lado de los ríos, hay casas al lado de los ríos, y entonces la gente comienza a convertir esos ríos en basureros. Y entonces el desorden, hermano, atrae la maldición, y vemos como en esos lugares, hermano, como que hay una miseria más profunda, hay enfermedades, son focos de violencia, hermano, atraen todo tipo de cosas negativas. Y por esa razón, mire, el pueblo de Israel tenían instrucciones específicas aún dentro del campamento, hermano. Mire, por ejemplo, si alguien le brotaba lepra, no podía estar en medio del pueblo, tenía que ser sacado del campamento. Si alguna persona, mire, dice la Biblia que Dios les había dado instrucciones tan específicas que todos los hebreos, todos los israelitas deberían de tener consigo una pequeña estaca. ¿Y sabe para qué era esa estaca? Para que cuando ellos tuvieran que hacer sus necesidades, ellos, mire, nada de que ahí atrás, el nene quiere hacer ahí atrás de la tienda, mire, porque mire, eso es parte de nuestras culturas. Que el Señor nos ayude, y que el Señor ayude a nuestros países, hermano, porque está tan arraigado que, por ejemplo, digamos que construyen los baños al lado de la cocina. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía en el campamento del pueblo de Israel? Nada de que ahí el nene quiere, ahí ya es de noche. No, porque dice la Biblia que ellos tenían que salir fuera del campamento, iban a hacer sus necesidades, y entonces nada de que yo no fui, no, tenía que tomar esa estaca, hacer un hoyo y enterrar eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque Jehová tu Dios se pasea en medio del campamento. Entonces, mire, ¿no será que también cuando nosotros estamos, digamos, en nuestra casa, hermano, en nuestra recámara, ¿no será que también Dios, como Dios se pasea? Ay, pero aquí nadie ve el desorden, ahí en el closet, en la cocina, porque Dios ahí se está paseando también. Dios se pasea. Y entonces, mire, déjeme mostrarle esto, hermano, qué impresionante. El nombre de Balaam significa devorador. Y por esa causa, hermano, por eso es tan importante que nosotros aprendamos, mire, y nosotros tenemos, hermano, dentro de este ministerio, hemos recibido esa instrucción apostólica, hermano, de poder enseñar al pueblo. Mire, cuando los hermanos
pasan aquí a ministrar los diezmos y ofrendas, ellos no vienen preparados con un mensaje motivacional. Mire, por favor, hermano, mire, hay que pagar renta, y mire, al pastor lo miro más flaco, aunque no creo que sea así, ¿verdad? Pero mire, y esto y el otro, y por favor, no sea malo. Mire, es que si nosotros lo hacemos únicamente para eso, va a servir para eso. Pero nosotros debemos enseñar al pueblo, hermano, no simplemente a darle un pescado, sino debemos enseñarle cuál es la fuente de la bendición. ¿Por qué cree usted que los judíos, hermanos, siendo, creo que no son una nación mucho más grande que El Salvador? Aunque El Salvador ahora se está poniendo las pilas, ¿verdad? Pero mire, una nación geográficamente tan pequeña, hermano, mire, tienen 70 años de vida, es decir, sabemos que tienen miles de años, pero que fueron fundados nuevamente como nación, 70 años. Y son económicamente, hermano, son una de las naciones más poderosas, le prestan dinero a Estados Unidos. ¿Por qué causa? ¿Será porque son más intelectuales, son más inteligentes? Porque han aprendido, hermano, han aprendido el secreto de la bendición. Y por eso la importancia que nosotros, hermanos, seamos ordenados. Por eso, mire, muchas veces, hermano, ¿sabe por qué viene el devorador? Porque nosotros desordenamos cuando nosotros deberíamos comenzar, hermano, en nuestras casas haciendo un presupuesto. Haciendo un presupuesto, y mire, y no importa si la persona dice, pastor, y si yo gano 10 pesos por semana, haga un presupuesto. ¿Por qué? Porque si no, entonces mire, ¿sabe qué sucede? Que nunca salimos de un círculo vicioso. Siempre está el devorador, y por eso en el libro de Ageo dice, lo que mi pueblo tiene es que comen mucho y no engordan. Mire, eso le gustaría a algunos, pero es decir, dice, comen, beben y no se sacian. ¿Por qué? Porque echan en saco roto. Y entonces comienza a decirles, ¿por qué les sucede esto? Porque ellos tienen sus casas artesonadas y mi casa está abandonada. Entonces cuando nosotros comprendemos esto, hermano, y comenzamos a ordenar nuestra vida, hay muchas, mire, yo he experimentado, hermano, que a veces cuando nosotros quebrantamos ese orden, decimos, pastores, que mire, no puedo honrar a Dios porque empiezo a pagar esto y al final no me queda. Y por eso es la razón, porque comenzamos mal. Porque entonces, mire, aunque nosotros apartáramos el porcentaje que le corresponde a Dios, si nosotros lo hacemos al último, después de pagar todo, entonces ya no es primicia. Ya no es primicia, ya se convierte, hermano, en una especie de rebusco. Y el rebusco era para poder alimentar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres en Israel. Entonces, si nosotros comenzamos, hermano, a ordenar nuestra vida, el primer fruto es para Dios. La primicia es de Dios. La cosecha es para nosotros. Pero dentro de la cosecha, administremos, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un presupuesto familiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos los pagos más importantes, la renta, el pago del automóvil, no sé, la comida, los niños, la colegiatura, los pagos más importantes. Y entonces en base a ese presupuesto, y al final decimos, ¿cuánto quedó? Eso que quedó, parte de esa cosecha, podemos salir, podemos ir a comprar, podemos hacer cosas, pero ¿sabe qué sucede? Quizás a veces, mire, honramos a Dios con la primicia, pero a la hora de organizar el presupuesto, decimos, vayamos a comer, no a bailar, ¿verdad? A comprar, a saber qué, y entonces al rato ya no tenemos para cubrir estas necesidades, y entonces después empezamos también a caer en un círculo vicioso y decimos, ¿cómo así que le honré a Dios, pero no me alcanzó? No es que el favor de Dios no estuvo, sino que no supimos ser buenos administradores. Y mire, y le doy un secreto más, hermano. Si nosotros queremos ser prósperos, hermano, la Biblia dice, el alma generosa será prosperada.
que nosotros podamos apartar. Mire, si usted quiere hacerlo con un porcentaje específico, la cantidad del rebusco era el 1.66%. Si usted quiere apartar eso, hermano, hágalo y dice, quiero ayudar a una viuda, quiero ayudar a un de esos que están en la calle, algún familiar. Mire, siempre hay gente necesitada. No necesitamos allá en la India, allá en Angola, los niños que están así bien flaquitos con la gran panza. No, aquí cerca nosotros tenemos, pero si nosotros hacemos esto, la Biblia dice, el alma generosa será prosperada. Porque si no, entonces mire, viene el devorador. No porque Dios no hubiera bendecido, sino porque no supimos entrar en ese orden. Y la Biblia dice que el que administra bien lo poco, el que es fiel en lo poco, entonces lo van a poner sobre mucho. Ok, entonces mire, quiero mostrarle unas cosas bien chileras, hermano, que el Señor me ayude a llegar aquí. Mire, leamos Números capítulo 24, verso 5, por favor. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Mire, dice la Biblia, la palabra de Dios para todos, qué hermosas son tus carpas. La Biblia de las Américas dice, cuán hermosas son tus tiendas. Es decir, cuando estaba el Brooklyn ahí en la cumbre del collado, ahí estaba Balaam. Va a maldecir. ¿Qué es lo que observó? A simple vista. ¿Cómo? Ok, entonces mire, ¿será que las tenían pintadas así bonitas o qué? Mire, desde lejos habrá podido ver los detalles. Mire, seguramente ya está aprendiendo usted, ¿verdad? Del tema, gloria a Dios. Entonces mire, yo le puse aquí como título, el orden es notable desde las alturas. Por eso le decía yo que el desorden atrae la maldición, es decir, desde las alturas, hermano, las potestades, las entidades del lado de las tinieblas pueden percibir, porque ellos están en las regiones celestes, entonces pueden ver desde las alturas o que hay un pueblo ordenado, que hay una casa ordenada o que hay una casa desordenada. Miren lo que dice. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, mire, qué hermosas son tus carpas, qué bello es tu campamento. Mire, déjeme mostrarle esto. A simple vista, algo así se veía, hermano, porque salieron, hermano, casi 2 millones de personas, hermano. Pero entonces, mire, ahí lo que se mira es un montón de gente. Pero mire, ya viéndolo más de alguna forma más gráfica, hermano, el pueblo de Israel, cuando ellos se asentaban, cuando la nube se detenía, nada de que, yo me voy a ir a echar una minadada al río y yo me quiero quedar allá por la montaña. No, tenían que acampar ordenadamente. Tenían que acampar. Había 4 tribus que eran las tribus que estaban al lado del arca de la presencia, es decir, se asentaba el tabernáculo y alrededor se asentaba Judá, Efraín, Dan, y estaba Rubén. Ahí estaban esas 4 tribus, y entonces alrededor de ellas había instrucciones específicas donde se iban a sentar las siguientes tribus. Y mire, nada de que alguien que era de la tribu de Rubén decía, yo hoy me quiero ir a quedar con mi cuate allá de la tribu de Benjamín. No, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y mire, ¿y por qué razón nosotros tenemos que guardar el orden? ¿Sabe por qué? No simplemente, hermano, como para que sea algo visual. Nosotros debemos mantener el orden, porque hay potestades en las regiones celestes que están esperando en el momento que alguien se desordena. Dice, ahí puede pegar la maldición. Ahí. Entonces, por eso la importancia. Pero mire, qué maravilloso era esa toma, hermano, donde ahí estaba, mire, el tabernáculo.
Ahí estaba el tabernáculo, aquí al centro, bien, nada de que así todo chueco, no, hermano, había levitas específicos, los hijos de Coat se encargaban de las cosas más sagradas, los gersonitas se encargaban, hermano, de las carpas, y los meraritas se encargaban de armar todo lo externo del tabernáculo, hermano. Y entonces, mire, aquí las tribus ordenadas: Rubén, donde correspondía; Dan; aquí estaba Judá, y acá Efraín. Y entonces, mire, el resto de las demás tribus. Pero entonces, mire, aquí encontré otra imagen más chilena, hermano, que seguramente esto es lo que contempló Balaam desde las alturas. Mire, y sabe qué es lo que, impresionantemente, sabe qué es lo que se contemplaba desde las alturas. Al ver por eso cuando le dicen maldice, él dice: cuán hermosas son tus moradas. Qué hermoso tu campamento, no porque quizás porque desde esa distancia ni siquiera se observan los detalles de las tiendas. No se sabía si era Coleman o era saber qué marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que mire, se cree que lo que se miraba desde una vista aérea, hermano, el campamento cuando estaba asentado formaba una cruz? Porque incluso, mire, impresionantemente, las tribus que les tocaba aquí, como eran más numerosas, entonces, mire, hasta en eso Dios tenía como el control de por qué unas tribus eran más numerosas, y Dios mire, ¿sabe qué es lo que yo observo? Que cuando ellos se asentaban, mire, cuando los israelitas asentaban el campamento a nivel de la tierra, ¿qué veían ellos? Es decir, lo que quiero señalarle, hermano, es que ellos a nivel terrenal, es decir, se ordenaban, seguían las instrucciones, pero ellos lo que veían era un montón de gente. Pero desde las alturas había una visión totalmente diferente. Y por esa razón, hermano, mire, es importante que nosotros estemos ordenados. Quizás alguien dirá: pastor, pero ¿y qué diferencia hay que si yo veo igual? Sí, aquí a nivel tierra nosotros miramos igual. Y alguien dirá: pero estoy ordenado y no se ve gran diferencia. Sí, pero cuando hay una visión satelital, hermano, entonces ¿qué panorama completamente distinto? Mire, ahí es como ya en un dron, ¿verdad? Aquí, desde el collado. Entonces, mire, por eso cuando iba a proferir palabras de maldición, dijo: yo no puedo, porque Dios no ha observado iniquidad en Jacob. Mire qué maravilloso, cómo se veía ordenado el campamento. Mire, y entonces comienza a declarar estas palabras: como valles que se extienden, dice, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Verso 7, mire qué es lo que produce el orden. Mire, porque aquí dice: como valles que se extienden, como jardines que están junto al río, como aloes, no plantados como a alguien se le ocurrió, plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas, es decir, posicionados en el lugar correcto. Y entonces, mire, como consecuencia, dice el verso 7: agua fluirá de sus cántaros. Mire, quiero detenerme ahí porque hoy el Espíritu Santo hablaba a través de una de las profecías y dijo que él estaba haciendo algo en medio del pueblo. ¿Quién se recuerda? Mire, si no le pregunta así por nombre, mejor entre todos nos ayudamos. Dijo que él está abriendo el entendimiento.
está preparando, mire, un pueblo que aunque muchas veces decía, mire, es lo que yo pude interpretar, hermano, aunque muchos quizás dicen, Señor, pero yo no tengo la capacidad de poder entender tu palabra. Yo no retengo nada. El Señor decía que Él se iba a encargar de abrir el entendimiento para que pudiéramos, para que no solo el pastor, sino que todo el pueblo, hermano, pudiera recibir esa palabra, hermano, y que viniera lo que la Biblia dice, hermano, para que nosotros podamos fructificar. Tiene que haber entendimiento. Por eso cuando Él explica la parábola del sembrador, Él dice, los que solo recibieron la palabra con gozo, se las comieron las aves del campo. Ay, Señor, ¿cómo así? Sí, es que la recibieron con gozo, pero no hubo entendimiento. Por eso cuando el Señor viene y comenzamos a ordenarnos, hermano, cuando nuestros pasos son ordenados por Dios, y entonces Él se encarga, hermano, de traer ese orden divino. Entonces, mire, agua fluirá de sus cántaros. Va a comenzar a fluir agua de los cántaros. Por eso cuando nosotros vemos, hermano, en la institución de la cena de la Pascua, hermano, el Señor les da una instrucción a los discípulos y les dice, van a preparar el lugar, pero la señal es que van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. Mire, generalmente en la cultura hebrea, las que llevaban el cántaro de agua eran las doñitas, eran las mujeres. Pero esto era una figura, hermano, de que no estaba hablando de un agua literal únicamente, sino que ellos iban a preparar ese aposento en el lugar donde hubiera un hombre con un cántaro de agua. Pero mire, no solo va a haber un hombre con cántaro de agua, dice, su descendencia tendrá toda la que necesite. Toda la que necesite. Y mire, en Isaías capítulo 39 dice que el Señor hace un pacto. Y dice, este es el pacto que hago. Nunca faltará mi palabra en tu boca. Pero continúa diciendo, tampoco faltará en la boca de tus hijos, ni en los hijos de sus hijos. Y mire, esa promesa se la dio el Señor a mi apóstol. Y yo de ahí me agarro, hermano, porque digo, y mire, y usted también agárrese de ahí. Usted agárrese de esa promesa, que no va a faltar la palabra. Pero mire, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Entrar en el orden. Entrar en el orden. ¿Sabe por qué? Porque esto no se trata de intelecto humano. Por eso, mire, hay personas, hermano, que tienen posgrados, hermano, en estudios teológicos, hermano, son maestros en divinidades y un montón de títulos académicos, hermano. Y mire, y sabe que eso ayuda hasta cierto nivel para tener una acreditación. Pero mire, en lo que concierne a la revelación, hermano, no le atinan. En lo que concierne a la revelación, están enfocados, hermano, que es lo que dijo Lutero y Calvino. Y hermano, mire, bendecimos la vida de esos hombres que fueron utilizados para ser medios a través de los cuales la iglesia ha sido reformada. Pero nosotros no podemos basarnos únicamente en las experiencias de esos hombres. Para que nosotros podamos comprender la Biblia se explica a sí misma, pero la que la interpreta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos deja ver. Y por eso, mire, cuando vemos cosas, Dios Padre Santo, pero si ahí estaba. Pero por eso tiene que venir y haber un partimiento del pan. Cuando viene y se parte el pan, entonces, así como los que iban camino a Maús, se les abren los ojos y pudieron comprender. Entonces, mire, viene mire, vuelva, como lo bueno que como ahí quedan grabadas las profecías, tal vez en ese momento usted no cerró sus ojos para adorar, sino que lo perdimos, ¿verdad? Y vuélvala a escuchar, vuélvalas a escuchar las profecías, hermano, y usted aprópiese de esa promesa.
Si me ayudas, hijito, yo concluyo. Quiero bendecirte, hermano. Y que venga la prosperidad a nuestras vidas. Pero miren, no solo la prosperidad material, sino que podamos prosperar en todo. Y que nuestra alma esté próspera. Que tengamos un alma próspera. Pastor, y mi esposo ya no se va a enojar. Sí se va a enojar, pero va a ser próspero. Porque Dios sigue trabajando. Alguien dirá, pastor, y la pantera, ahí la va a ir trabajando, pero va a ser próspera. Va a ir prosperando su alma. Es que mire, a veces nosotros creemos, hermano, que las cosas se van a dar así. Y es necesario un proceso. Pero lo más importante es que estamos en el camino correcto. Mire, cuando alguien está en el camino correcto, hermano, aunque el viaje sea prolongado, sea extenso, sabe que va a llegar. Mire, cuando salieron, quiero ponerle este ejemplo, salieron esas caravanas de Honduras hace ya casi 2 años. Y cuando salieron, hermano, ¿qué tipo de transporte tenían para poder llegar a su meta? Tenían solo su sistema de locomoción, sus pies, ¿verdad? Pero mire, interesantemente, ellos sabían que aunque fueran caminando, si iban en el camino correcto, mire, iban de repente, ¿no será que así nos puede suceder como a ellos, que van y parece que van lento, pero de repente se les aparecía un camión y los montaban y les daban un avanzadón? 2, 3, un estado avanzaban. Entonces mire, si nosotros vamos en el camino correcto, aunque la visión tarde, hay que esperarla, pero sabemos que va a llegar. Pero de repente, mire, el Espíritu Santo nos puede dar una ayuda. Nos va a dar una ayuda sobrenatural. Como estamos amando, queremos entrar en ese orden. De repente, hermano, nos van a hacer un upgrade. Y de repente tal vez tú te acuestas y dices, al pastor no le entendí nada, solo cuando dijo buenas noches y ya de ahí no le entendí nada. Y de repente, hermano, mire, se va a ir abriendo tu entendimiento, se va a ir abriendo tu mente, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Se va a ir abriendo ese entendimiento, y entonces esos pensamientos, hermano, aunque la Biblia dice que son más altos que los cielos y más anchos que la mar, como tenemos la mente de Cristo, vamos a poder comprender, porque Él dice que Él ocultó estas cosas de los sabios y los entendidos y se las dio a conocer a los pequeñitos. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias, papito, por este pueblo, Señor, que ama tu presencia, Señor. Gracias, gracias. Tú hoy decías que veías a tu iglesia como esa sulamita, como esa mujer. Y es nuestra súplica, Señor, que cada día nos atraigas, que cada día, Señor, podamos mantener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, Señor. Ayúdanos, Señor, a priorizar. Es cierto, Señor, que tenemos responsabilidades, compromisos, Señor, que debemos cumplir, Señor, con los trabajos, con las tareas académicas, Señor, con las cosas de aquí abajo. Es necesario que nosotros nos esforcemos, nos preparemos. Pero hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes a que podamos mantener siempre, Señor, como una prioridad buscar tu rostro, Señor. Que nunca, Señor, vayamos a poner en una posición más elevada, Señor, las cosas de la tierra, Señor. Que nunca, Señor, vayamos a poner nuestro amor, nuestra confianza en las cosas de aquí abajo, Señor, porque tu palabra dice que son perecederas,
Ayúdanos a poder, así como tu siervo Abraham. Dice la Biblia que habitó en tiendas, no porque no tuviera la capacidad ni el poder adquisitivo de poder edificar, de poder construir, Señor, quizás un castillo, un palacio, pero dice la Biblia que él esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y fundador eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, y yo sé que dentro, Señor, de esa búsqueda genuina, dentro de ese entendimiento, Señor, si a ti te agrada, papito lindo, y sabemos que es tu deseo, que es tu anhelo como ese Padre que nos amas, que prosperemos en todo, Señor, pero ayúdanos a mantenernos siempre, Señor, con ese temor, con ese amor hacia ti, Señor. Que tú seas lo más importante en nuestras vidas, Señor. Que tú seas el primer lugar. Que tú seas, Señor, lo más importante, lo más importante. Te amamos, ayúdanos a amarte cada día más, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor no mengüe, sino que antes bien vaya creciendo, Señor. Vaya creciendo. Sí, Señor, sí. Necesito adorar. Lo necesitamos, Señor. Y quiero estar en tu presencia. Sí, Rey. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Así es una necesidad adorarte. Necesito adorar. Oh, sí. Quiero estar en tu presencia para poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Y dame de tu manantial. Dame necesito más. Y dame de tu manantial. Dame de necesito. Eso es. Pon tus manitas en tu cabeza como un punto de contacto, Padre. Yo te ruego, Señor, que en base a esa palabra que tú nos diste, Señor, que venga el rocío sobre nuestras cabezas, que fluya el agua de sus cántaros, Señor, que podamos ser llenos y que tu palabra fluya, Señor, en nuestros pensamientos. Que venga, Señor, la revelación a nuestras vidas, que podamos comprender, Señor. Pero para poder comprender, yo te suplico
que pongas en nosotros ese amor por tu palabra. Pon en tu pueblo, Señor, esa sed, esa necesidad, Señor. No únicamente, Señor, cuando tengamos que trasladar un pensamiento, Señor, sino que podamos deleitarnos todos los días de nuestra vida en tu palabra. Y cuando tu pueblo se esté deleitando, que venga, Señor, esa revelación, que se abran sus ojos y que puedan ver, Señor, aún lo que está detrás de la letra, Señor. Yo hoy bendigo a tu pueblo, Señor, que ese orden, Señor, en el cual estamos siendo instruidos, Señor, atraiga cada día más y más la bendición en nuestras vidas, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy vengo sellando esta palabra, estos pensamientos, estas instrucciones en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, suplicándote, Señor, que las hagas fructificar al 100 por 1.